les echó en cara su dureza de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos y apreciados hermanos en Cristo? ¡Aleluya! Qué gran gozo siento en mi corazón de volvernos a encontrar nuevamente a través de nuestra plataforma digital, de nuestro canal de YouTube. Te bendigo, mi querida hermana, mi querido hermano. Gloria al Señor. Una bendición muy especial para ti, hombre de Dios, mujer de Dios. Bendigo al Señor por este día. Bendigo al Dios de la vida por el don precioso que Él nos ha regalado. Qué grande ha sido Dios para con nosotros, mi querido y apreciado hermano. Estamos vivos, damos gloria, dele gloria al Señor. Bendiga al Señor por su inmensa grandeza. Hermanos, estamos vivos. Hoy ha ocurrido un gran milagro. El Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito, Señor, tu nombre. Yo alabo y bendigo al Señor por todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que día a día anhelan escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que día a día están ansiosos de escuchar el mensaje de esperanza. Gracias, querido hermano, querida hermana, por estar ahí conectado, conectadita, esperando el santo evangelio del día. Hoy, hermanos, sábado, el Señor se muestra misericordioso para con nosotros. Hoy Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Hoy Dios nos sigue hablando a través de los acontecimientos, a través de su evangelio, a través de la naturaleza, de la creación, hermano. Fíjense con cuánto amor Dios nos sigue hablando. Y cada día, hermanos, es una oportunidad de Dios para con cada uno de nosotros. Sin importar cuáles sean nuestros problemas, sin importar cuáles sean nuestras dificultades, porque Dios, hermanos, Dios va delante de nosotros. Dios nos ama con nuestros pecados. Dios nos ama, queridos hermanos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades. Por eso el Señor lo ha dado todo por ti y por mí. Y no solamente, hermanos, lo dio todo en la cruz, sino que resucitó. Por eso hoy debemos estar llenos de gozo, hermanos, que hoy podamos gritar con fe, con esperanza. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Que tú y yo podamos decir verdaderamente: ha resucitado el Señor. Hay la gloria, la alabanza, mi querido y apreciado hermano. Para mí es un gran honor, para mí es una gran bendición que hoy usted y yo podamos sentir la presencia de Dios. Yo sé que tú estás buscando a Dios. Yo sé que tú estás buscando la salvación. Y por eso estás escuchando palabra de vida eterna. Porque aquellos que no quieren escuchar, que no quieren, queridos hermanos, encontrar la vida eterna, encontrar la salvación, están escuchando palabras de muerte. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hermanos, tú y yo vamos a escuchar palabras de vida eterna. Y seguimos pidiendo, mis hermanos, por aquellos jóvenes que están metidos en la oscuridad, por aquellos jóvenes que solamente viven escuchando música de este mundo, que siguen escuchando, queridos y apreciados hermanos, cosas que solamente les lleva a la destrucción, que les lleva a una vida sin Dios. Pero hoy, hermanos, nos vamos a levantar en victoria. Hoy nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, a levantar un clamor de alabanza, mis hermanos, a suplicarle al Dios de la vida por tantos hombres y mujeres que hoy están caídos, por tantos hombres y mujeres que hoy están sin esperanza, por aquellos hermanos que todavía siguen contagiados con este virus, y este virus todavía sigue cobrando vidas. Hoy, hermanos, nos vamos a levantar en el nombre poderoso de Jesús y vamos a clamar al Señor con fe y en fe por aquellos hermanos que todavía tienen su corazón duro. Hoy el Señor les echa en cara la dureza de su corazón, y en el nombre de Jesús hoy vamos a orar, hermanos. Hoy vamos a pedir bendiciones, hoy vamos a pedir milagros. Recuerden, hermanos, que el Señor ha resucitado, y si el Señor curó a aquel lisiado, a aquel paralítico que estaba en el pórtico, Dios puede también curar el corazón y la parálisis de tantos jóvenes, de tantos corazones que hoy se encuentran lisiados. Pero tú, Señor,
Tú vas delante de nosotros, tú vas delante de cada uno de nosotros, haciendo tu santísima voluntad. Ahí donde tú estás, mi hermano, en fe, en fe. Dice la palabra de Dios que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. El Señor habita con su pueblo, querido y apreciado hermano. Por eso yo te invito a que empieces a glorificar al Señor, a que empieces a alabarlo. Abra tus labios, invoquemos presencia de Dios, invoquemos presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Bendito tu nombre, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Prometemos darte la gloria, Señor, la alabanza. Prometo bendecirte, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que tu presencia habita. Tú eres santo, Señor. Tú eres poderoso. Amado Espíritu Santo de Dios, hoy descienda sobre estos mis hermanos que hoy están escuchando esta palabra. Tócales el corazón. Toque el corazón de los enfermos, Espíritu Santo. Sana toda enfermedad, Espíritu Santo. Sana, Espíritu Santo, todo problema, toda afección en los pulmones, Espíritu Santo. Sana, Espíritu Santo, todo cáncer. Sana, Espíritu Santo. Hermano, pídele al Espíritu Santo de Dios que hoy toque tu corazón. Que hoy venga el Señor a obrar poderosamente en tu vida. Que hoy desciende el poder del Señor, que hoy se abran los cielos sobre ti, hermano, sobre las naciones, sobre aquellos que no creen en el Señor. Amado Espíritu Santo, tú eres el Alfa, Señor, la Omega, el principio y el fin. Tú creaste, Señor, los cielos y la tierra. Tú descendiste, Señor, sobre nosotros. Tú nos llamaste, Señor. Tú eres nuestro papá. Señor, tú moriste de amor por ti, hermano. El Señor murió por ti, mi hermano, y por mí en la cruz. Alábalo y glorifícalo. Rinde tu vida hoy al Señor. Rinda tu vida, hermano. Rinda tu vida. Alábalo. Sienta la presencia del Espíritu Santo. Sienta la presencia de Dios en tu corazón. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba al Señor, tu Dios. Señor, bendito tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Hoy ven a tocar los corazones duros, los corazones de aquellos jóvenes que están en el mundo de los vicios, de la oscuridad, aquellos jóvenes que fueron tomados por Satanás, hermanos. Oremos con fe para que sean arrancados de las manos de Satanás y sean vueltos a la presencia de Dios. Señor, toca el corazón duro de aquellos que no creen en tu iglesia, de aquellos que no creen en la Eucaristía, de aquellos que no creen en la resurrección. Su Espíritu Santo de Dios, bendito tu nombre. Toca el corazón, Espíritu Santo. Que no haya madurez en el corazón. Dile, hermano, dile al Señor, Señor, que no haya madurez en mi corazón. A ti la gloria, Señor, la alabanza, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. El Señor ha resucitado. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, recuerden que todas las batallas las ganamos de rodillas. Todas, mis queridos hermanos. Si nosotros clamamos al Dios de la vida: Señor Jesús, ve delante de nosotros. Sé, Señor, el dueño de mi ser. Sé, Señor, el dueño de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio, de mi país. Hermanos, podrán venir las guerras, podrán venir, hermanos, las tormentas, las tempestades más fuertes, pero si el Señor va delante de nosotros, precisamente como decía el Evangelio del día de ayer, es el Señor. El discípulo más amado del Señor descubrió que era el Señor y por eso dijo: es el Señor. Es el Señor. Si el Señor va delante de nosotros, si un ejército acampa contra mí, ¿a quién voy a tenerle miedo? Si el Señor va delante de mí, hermanos, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Porque el Señor va delante de su pueblo, porque el Señor va delante de su ungido. Hermanos, si tú fuiste ungido por el Señor, porque tú tienes el sello del bautismo, tú no le perteneces, ni yo le pertenezco a las realidades terrenas. Tú y yo le pertenecemos al Dios de la vida, al Dios que impera, al Dios que venció la muerte en la cruz. Y por eso Satanás
no tiene poder. Y si tiene poder, es precisamente porque el hombre se lo concede y le hace ver que tiene poder. Porque el único que tiene poder se llama Jesús. Y hoy, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a seguir pidiendo por tantas personas que hoy su corazón se ha vuelto duro. Un corazón duro, queridos hermanos. Pero aquellos corazones duros, el Señor los volverá y los transformará en carne. El corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel, lo volverá un corazón de carne. Tú, mi hermano que me estás escuchando, usted, mujer de Dios, hombre de Dios, usted sabe por quién tiene que pedir. Tu familia. Yo no sé si en tu familia hay una persona, un familiar que tenga ese corazón duro, que le hablas de la palabra, que le predicas con tu testimonio. Y cuántas veces escuchamos a muchas personas decir en nuestra familia, y eso que ustedes alaban a ese Dios, a un Dios que fue crucificado. No, mi hermano, el Señor es capaz de transformar el corazón de esa persona. No nos demos por vencidos, no bajemos la guardia, sigamos orando, sigamos clamándole al Señor para que esa persona que reniega de la iglesia, que habla mal de la iglesia, que habla mal de la palabra de Dios, que habla mal del Señor, hermanos, para que esa persona vuelva al Señor, para que esa persona vuelva a la presencia de Dios. Así que, hermanos, Dios puede transformar todo corazón el Señor lo puede transformar en su nombre, porque así lo dice la palabra de Dios, hermanos. Lo que nosotros pidamos en fe, eso lo vamos a alcanzar por la gracia, por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No todo está perdido, mi hermano. No creo que porque tu hijo o tu hija está en malos pasos, ya se ha condenado, queridos hermanos. O porque tú le hablas a tu hijo, a tu hija, y muchas veces se encuentra decepcionado, decepcionada, y dice, pero es que mi hijo no escucha lo que... Hermanos, no depende de nosotros que ese corazón sea transformado. Depende precisamente de nuestro testimonio, sí, pero depende de que el Señor toque su corazón y que le abra el corazón. Pero nosotros tenemos que convertirnos, hermanos, en Mónicas. Tenemos que convertirnos en esa gran mujer que le clamaba al Señor para que su hijo San Agustín se convirtiera, para que su corazón duro, para que ese corazón de piedra pudiera ser transformado. Y hoy por eso tenemos a ese gran santo, el santo, hermanos, de esta edad medieval, el santo, queridos hermanos, que hablaba con poder, que llegó a ser un gran obispo, un gran predicador y doctor de la iglesia, como fue San Agustín de Hipona. Hermanos, qué gran bendición compartir con ustedes la palabra. A mí me da muchísimo gusto, me da muchísima alegría llegar a cada uno de sus hogares, llegar a cada uno de sus corazones a través de la palabra de Dios. Yo hablo de lo que el Señor ha hecho en mí. Y bueno, hermanos, usted mañana hablará de lo que el Señor ha hecho en su corazón. Queridos hermanitos, la liturgia de la iglesia en este sábado, a la vez también hoy nos encomendamos a nuestra Madre María Santísima. Hoy clamamos a Mamita María de Guadalupe que ella guíe nuestro caminar, que ella guíe en nuestro sendero en esta octava de Pascua, para que preparemos el corazón precisamente para la venida del Espíritu Santo, para el gran Pentecostés. Hermanos, la primera lectura que nos presenta la liturgia de la iglesia está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. El salmo que hoy meditaremos es el Salmo 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Hermano, recuerda que el Señor siempre escucha tu oración. Dios jamás desoye la oración de aquel que le clama con fe. Jamás Dios pasa desapercibido la oración de sus hijos, la oración de cada uno de nosotros, y por eso el salmista había recibido bendición. ¿Por qué? Porque el Señor había escuchado la voz, el Señor había escuchado el clamor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Esto quiere decir que si el Señor nos responde a nuestras plegarias, a nuestras peticiones. Apreciados hermanitos, el evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos,
capítulo 16, versículos del 9 al 15. Repito, el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Queridos hermanos, les anuncio con gran gozo, con gran alegría de la resurrección del Señor, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de amor, ¿cómo no adorarte y bendecirte, Señor? Porque mi corazón te pertenece y el corazón de mis hermanos también te pertenecen. Señor, que no nos hagamos sordos a tu voz. Señor, que no endurezcamos el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres, sabiendo que eras tú, Señor, que no endurezcamos hoy nuestro corazón, sino que abramos tu corazón. Por eso, Señor, yo oro, yo pido una bendición especial para que aquellos hermanos que no creen en ti, por aquellos corazones duros, por aquellos corazones que no se abran a la acción del Espíritu Santo, por eso, Espíritu, rompa hoy cualquier obstáculo del corazón de estos mis hermanos. Señor, ablanda el corazón. Que hoy las naciones crean en tu nombre, que hoy podamos creer en fe. Usted, mi hermano, que escucha esta palabra, este evangelio, que hoy puedas creer en fe al Dios vivo que ha resucitado por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, qué gran bendición hoy compartir con cada uno de ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición dar gloria, alabanzas al Rey de Reyes, hermanitos, por cada uno de ustedes que día a día se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, e invitarles que se sigan suscribiendo a nuestro canal, queridos hermanos, en darle a la campanita para que le llegue la notificación del Evangelio del día, hermanos, y compartir la palabra con aquellos hermanos. Hoy precisamente María se convierte en una evangelizadora, esta mujer que todavía los evangelios nos siguen mostrando el rostro de una mujer enamorada profundamente de Jesús. Atentos, mis hermanos. María Magdalena, enamorada de un corazón que la había cautivado, enamorada con un amor puro y sincero. Y María se convierte de una manera fundamental en aquella primera evangelizadora, en aquella primera discípula que también va al encuentro del hermano y les va a anunciar que el Señor ha resucitado. Por eso, hermanos, que nosotros hoy también nos convirtamos y que seamos así como María, en ir a anunciarles a nuestros hermanos que el Señor ha resucitado, en decirle a aquel hermano, a aquella persona que no tiene esperanza: mira, yo me he encontrado con el Dios de la vida. Hoy puedo decir que soy libre, queridos hermanos. Hoy puedo decir que tengo la capacidad de ver la vida desde otros sentidos. Así que, queridos y apreciados hermanos, con gran poder y con gran esperanza, sigamos siendo portadores de nuestro canal de YouTube, para que cada día muchas personas conozcan de Jesús vivo y resucitado. Hermanos, recordarles que la resurrección del Señor es un acontecimiento de fe. Es a través de la fe donde nosotros vamos verdaderamente a descubrir la resurrección del Señor. Porque no tendría sentido nosotros solamente meterle la razón a esto, empezar a
análisis, empezar a filosofar, hermanos, si empezamos a meterle la razón a esto, va a ser muy difícil de comprender que el Señor ha resucitado, porque vamos a aplicarle la lógica al asunto. Hermanos, y en este caso lo único que cabe es creer en los fundamentos históricos, y hoy nos encontramos, queridos y apreciados hermanos, y nos hemos encontrado en esta octava de la Pascua, de la resurrección del Señor, con el libro de las Sagradas Escrituras que nos fundamentan que verdaderamente el Señor ha resucitado. De tal manera que hablamos del Cristo histórico, del Cristo que vivió, del Cristo que sanó a los enfermos, del Cristo que les habló con la autoridad a aquellos y les dijo: ustedes son raza de víboras, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes le colocan cargas pesadas a aquellos que ni ustedes mismos son capaces de soportar. Eso por un lado, el Cristo histórico, el Cristo de los milagros. Pero nosotros creemos también en el Cristo de la fe, en el Cristo que nos ha invitado a creer en su resurrección. Yo creo y punto. Por eso decía este gran hombre de la cibernética, de la pascalina, este gran hombre, este gran pensador filósofo llamado Pascal. Él decía una frase tan poderosa. Pascal decía: prefiero creer sabiendo que no voy a perder nada. Prefiero creer porque no voy a perder nada, hermanos, porque si yo digo no existe el Señor, no resucitó el Señor, y si resucitó, ¿cómo vamos a quedar, hermanos? Estamos perdiendo. Él decía, se arriesgó en la fe. Yo prefiero creer que el Señor vive, existe, hace milagros. Prefiero creer que a la final, si no existe, decía, sabiendo que el Señor existe, vive, ha resucitado, no pierdo nada. Creer creyendo en el Señor vivo y resucitado, en Él que venció las tinieblas, que venció la muerte. De tal manera, queridos y apreciados hermanos, que esta palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 13 al 21, nos dice el autor sagrado: en aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, hermanos, con cuánta seguridad predicaban estos grandes apóstoles del Señor. Convencidos estaban, hermanos, nosotros estamos convencidos. Porque hoy, hermanos, yo quisiera quedarme con esta palabra que nos regala precisamente este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo la seguridad, viendo el convencimiento. Hermanos, cuando hay seguridad y convencimiento en el seguimiento de Jesús, hermanos, nosotros vamos es hacia adelante. Nada nos puede turbar, nada nos puede espantar, todo puede pasar. Dios no se muda, como decía Santa Teresita. Dios no se muda, porque Dios siempre va a estar ahí, queridos hermanos, con gran seguridad. Hermanos, porque creyeron en la acción del resucitado, porque creyeron en la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es muchas veces lo que nos hace falta a nosotros los cristianos bautizados. Nos hace falta seguridad, predicar con seguridad, predicar con propiedad, porque muchas veces predicamos con miedo. Y decimos, ¿será que el Señor puede sanar? ¿Será que el Señor puede transformar mi hogar? ¿Será que el Señor puede reavivar nuestra vida, nuestro espíritu? ¿Será que...? No, hermanos, ese será no debe de existir en el pensamiento de ningún cristiano. Por eso decimos amén. Así es. Por eso yo les digo a mis hermanos que muchas veces nosotros preguntamos, ¿y qué es amén? Que así sea. No, mis hermanos, amén es así es convencernos de que así el Señor lo va a realizar. Fíjense con gran y con cuánta seguridad predicaba Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción. Lo dice precisamente la palabra, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción. Hermano, a mí me llama poderosamente la atención un hermanito
que estaba en nuestra comunidad cuando empecé en la renovación carismática. Bueno, yo estaba en el grupo juvenil, pero también participaba en la comunidad de los más grandes, porque pues yo me sentía ya una persona madura en la fe y ellos me llamaron y me invitaron. Hermanos, y ustedes no saben, un hermanito con gran autoridad, sin leer, solamente un hermano le leía la palabra, hermano, y con cuánta fuerza, con cuánta unción predicaba la palabra de Dios. Y estos hermanos, fíjense, lo que viene a acontecer, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Porque es el Señor el que obra, hermanos. No es la mano del hombre. No son tus fuerzas. Muchas veces decimos, Padre, pero ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hija? Dice la palabra de Dios, yo pondré palabras en tu boca. Usted no necesita ni un PH ni un doctorado en teología para usted hablar de Dios. Usted no necesita haber ido a un instituto académico. No, mi hermano. Usted lo que necesita precisamente es estar apegado a la tradición, al magisterio de la iglesia y fundamentalmente inspirado por el poder del Espíritu Santo, con gran autoridad, hermano. Ellos no fueron a una escuela de teología. Hermanos, claro, ellos estuvieron en la mejor escuela, porque primero estuvieron con el Señor, dice la palabra. Pedro en el caso particular, y no Pablo. Pedro estuvo en la mejor escuela. ¿Ok? Pedro estuvo en la mejor escuela. Pero hablo desde esta perspectiva. Juan también. Juan estuvo en la escuela del Señor. Pablo no. Pero en este caso, Pedro y Juan estuvieron en la mejor escuela. Por eso, hermanos, no hay nada como estar al lado de Jesús. Porque en Él encontramos fuerza, porque en Él encontramos sabiduría, porque en Él encontramos autoridad, porque en Él encontramos lo que no vamos a encontrar, hermanos, en la ciencia. Por eso decía San Alfonso María Ligorio, decía, la teología se hace de rodillas. Hermanos, y cuántos en los pobres hermanos, en las comunidades, hermanitos, cuánta gente nos enseña sin saber mucho de palabra de Dios, sin saber géneros literarios, sin saber nada. Ellos nos enseñan la palabra de Dios. Y por eso quedaban impresionados, porque estaba el hombre que había sido curado por el Señor. No encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo el Señor, tan lleno de poder, cómo el Señor va a ser opacado? ¿Cómo no reconocer cuando un paralítico se levanta? ¿Cómo no reconocer cuando una persona es sanada de cáncer? ¿Cómo no reconocer un hombre que llevaba 40, que llevaba 50 años sin confesarse y que era un drogadicto y que era una persona que vivía en la calle? ¿Cómo no reconocer a una persona que era infiel? ¿Cómo no reconocer a una mujer prostituta si era una persona pública? Y esto no lo hace, hermanos, el hecho de que una prostituta se convierta, esto no lo hace, hermanos, ninguna técnica psicológica, esto no lo hace ninguna técnica del mundo, esto lo hace el poder del Espíritu Santo. Esto lo hace la unción del Señor. Es el Señor el que obra. Hermanos, y esta palabra de la resurrección del Señor del libro de los Hechos de los Apóstoles a mí me llena de fuerza. No podemos negar, hermanos, yo no puedo negar lo que el Señor ha hecho en mí. Pero fíjense, hermanos, la consecuencia. Pero para evitar que siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Hermanos, Pablo viene a decir, a mí me podrán encadenar, pero la palabra de Dios nadie la podrá encadenar. Hermanos, el Señor sigue actuando. El Señor sigue obrando, por eso Jesús es el mismo ayer, el hoy y siempre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo, fíjense con cuánta autoridad. Y les preguntan, ¿es justo ante Dios que obedezcamos a ustedes más que a Él? Hermanos, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Juzgadlo ustedes, dice Juan y Pedro.
Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Hay un testimonio fehaciente. El Señor ha resucitado. Ellos no pueden negarse, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros negamos al Señor? En nuestro trabajo, en nuestro caminar, en nuestras conversaciones con nuestros amigos, ¿podemos nosotros negar al Señor? ¿Podemos nosotros negar al Señor? Hermanos, yo recuerdo que hace un par de días entablaba una conversación con el Señor, con un señor, y esta persona hablábamos, y él me hablaba de Dios y yo le hablaba de Dios, hasta que él en un momento me dijo: hermano, yo veo algo distinto en usted. Y él me dice: padre, padre, yo me quedo impresionado. Él me dice: usted es padre, ¿verdad? Yo le digo: sí, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Él, sin más ni menos, me dice: padre. Y yo me quedo impresionado, porque este hermano no me conocía y me dice: padre. Me dice: usted es padre, ¿verdad? Yo le digo: sí, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, porque no me da pena hablar de Cristo Jesús, porque no me da pena, queridos hermanos, que el Señor obre, que el Señor haya obrado en mí y siga obrando en otras personas. ¿Cómo negar lo que el Señor ha hecho en mí? Y esto fue lo que le dijeron los apóstoles: por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Y ellos repitieron la prohibición, los soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Hermanos, primero ellos dijeron: vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer a Dios, no a los principios de este mundo. Usted, mi hermano que me escucha, primero obedézcale a Dios, y no a ningún político, y no a ningún farsante de este mundo, y no a ningún falso profeta. Hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres, porque hay muchos hombres que quieren prohibir de que se predique la palabra de Dios. Hay muchos que quieren prohibir de que nosotros los sacerdotes nos sigamos celebrando la Eucaristía, pero yo, como sacerdote del Dios Altísimo, primero le obedezco a Dios antes que cualquier hombre, antes que cualquier mortal, porque dice la palabra: teman al que mata el espíritu y no al que mata la carne, queridos y apreciados hermanos. Y hoy, fíjense este salmo tan hermoso: te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Hermanos, el Señor nos sigue escuchando. Y sin importar las dificultades, sin importar las adversidades, mi querido hermanito, vamos a darle gracias a Dios, porque el Señor nos escucha. El Señor no desoye la súplica de sus siervos, y tú eres ungido, tú eres un hijo de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a darle gracias a Dios por la vida. El evangelio del día de hoy, hermanos, qué evangelio tan rico en signos, en señales, en signos. Nos dice San Marcos: Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena. ¿A quién se apareció Jesús? A María Magdalena, porque ella, hermanos, no puede haber una cosa más hermosa que una persona enamorada. Hermanos, una persona enamorada lo da todo. Una persona enamorada es capaz de ir a cualquier lugar. Una persona enamorada se entrega profundamente, y el Señor se le aparece a aquella persona que estaba convencida. El Señor se le aparece a aquella persona que no lo va a defraudar y que va a ser capaz de ir a anunciarle a sus hermanos. María no tiene reparo. María Magdalena había sido interpelada. María Magdalena había sido encontrada por el amado. Y por eso el Señor se le aparece a esta mujer. Porque su corazón estaba roto. Porque su corazón estaba roto de una manera terrible, hermano. El mundo había herido, el mundo había perforado su corazón, el mundo le había hecho perder las esperanzas, el mundo ya le había hecho creer que el amor estaba muerto, que el amor no existía. Y en este orden de ideas dice la palabra de Dios: María es Magdalena, de la que había echado 7 demonios. ¡Wow! Impresionante la vida de María Magdalena. El Señor le había liberado de 7 demonios. ¿Y quién es María Magdalena? Ahora María Magdalena es una receptora número 1, primaria de la palabra de Dios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo
y llorando. Hermanos, hoy hay muchos hermanitos llorando. Hoy hay muchas personas sin esperanzas. Y María Magdalena, hermanos, se convierte precisamente en esta primera anunciadora del resucitado. María, la Madre de Dios, se convierte evidentemente en la primera misionera de Jesús cuando estaba en su vientre. Pero María Magdalena es la primera misionera después de la resurrección del Señor. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Por eso, mis hermanos, ¿cómo creerán? Dice la palabra de Dios, si nadie les anuncia. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas hoy sin esperanza, llorando? Hermanos, tenemos que fortalecer una pastoral de esperanza. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Hermanos, y el Señor les dijo, tal vez muchas cosas el Evangelio no lo dice, pero el Señor les echó en cara. Se podrá imaginar, hermanos, que el Señor hoy nos reclame en esta fecha. Cuánta incredulidad en los cristianos, cuánta falta de fe, mis queridos hermanos. Y no podemos bajar la guardia, mis hermanos, porque el que baja la guardia pierde. El que baja la guardia será, el enemigo le dará un knockout, mis hermanos. Por eso no hay que bajar la guardia, y el Señor les echa en cara la incredulidad y la dureza de corazón. En estos días, predicándole a mis hermanos en mi parroquia, yo les decía, hermanos, ustedes no saben dónde están los primeros incrédulos. Y muchos se miraban, y yo les dije, la incredulidad en la mayoría de los casos surge de entre nosotros que vamos a la Eucaristía, porque yendo a la Eucaristía, hermanos, no le creemos al Señor, a un Dios de poder. Y le colocamos, hermanos, objeciones, y empezamos a decir, pero ¿cómo es posible que el Señor no puede sanar? Y empezamos a argumentar filosófica, hasta teológicamente. Y es que a mí me dijo un sacerdote que eso de los carismas, eso de que el Señor sana, de que el Señor libera, eso se quedó atrás. Y empezamos a argumentar, hermanos, y nosotros somos los primeros incrédulos, los que vamos a misa muchas veces y decimos que somos cristianos, decimos que somos católicos. Dice la palabra, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero hay que creerlo. Y cuánta dureza de nuestro corazón, cuánta dureza, mis hermanitos. Yo lo puedo decir con toda vivencia propia, hermanos. Cuántos hermanos van al retiro, y van a un retiro, y van a la Eucaristía. Y hermanos, si uno trata en la medida de lo posible de que lleguen al encuentro personal con el Señor, y hermanos, salen igual como cuando llegaron. ¿Y cómo estuvo el retiro? Pues ahí, Padre, algo dijeron, pero que le quedó en el corazón de ese hermano. El Señor quiso obrar, hermanos, pero Dios es un Dios de respeto. Dios no entra a tu corazón y a mi corazón si tú y yo no se lo permitimos. Por eso dice la palabra, el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, no dice la palabra si yo abro, sino si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Pero muchas veces nuestro corazón es un corazón de piedra. Y decimos, eso se queda para los evangélicos, para los carismáticos, eso de orar por los enfermos, eso de orar en lenguas. Pero el diablo sí nos está ganando, hermanos. Y hoy muchas personas sí están creyendo en los brujos, en los hechiceros. Hoy muchas personas sí están creyendo en la nueva era. Hoy muchas personas sí están creyendo en técnicas, tal vez, que el mundo propone. ¿Cuánta gente está cayendo hoy en el budismo? ¿Cuánta gente, queridos hermanos, hoy está cayendo en técnicas de concentración, en técnicas de hipnotización? Y en eso sí creen, ¿verdad? ¿Y por qué no creemos en el poder y en la palabra y en la autoridad del Señor que pueda levantar y que pueda levantar a un enfermo? Por eso el Señor les echa en cara la incredulidad. Porque teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen. Por eso la palabra de Dios hoy nos habla, hermanos.
Jóvenes, no cuesta nada abrirle el corazón al Señor. Ábranle, como decía el Papa San Juan Pablo II, ábranle las puertas de par en par al Señor, las puertas de su corazón, para que el Señor entre, para que el Señor sane, queridos hermanos, para que el Señor nos siga echando esta incredulidad. Porque hoy, hermanos, el diablo está trabajando. El diablo quiere que usted y yo sigamos siendo incrédulos, que no sigamos creyendo, hermanos, en el poder. El Señor está obrando, está operando. El Señor está haciendo su trabajo, su obra de poder. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Nosotros no le creemos a la palabra. Nosotros no creemos en el Señor y seguimos con el corazón duro, como dice precisamente el himno de la Salmodia. Como en Meribá, como aquel día de Masá, cuando vuestros padres endurecieron su corazón y me pusieron a prueba. Hermanos, que hoy podamos abrirle de par en par el corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les digo, id al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Hermanos, pero ¿cómo vamos a predicar nosotros la palabra de Dios si no estamos convencidos? Y recuerden, hermanos, que la predicación tiene que estar acompañado de signos y prodigios, y creer que Jesús vive hoy y siempre, que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Padre de amor, te alabo y te bendigo. Quiero darte gracias por esta palabra. Quiero darte gracias y gloria, Señor, porque tu palabra es viva, Señor Jesucristo. Toca el corazón de aquellos hermanos que hoy se encuentran duros, que hoy se encuentran reácidos, que hoy, Señor, hoy colocan objeción por cualquier cosa. Señor, que hoy creamos en tu poder en la Eucaristía, Señor. Tócales el corazón, Señor, ablándales el corazón de aquellos líderes políticos, de aquellos presidentes, de aquellos que rigen los destinos de las naciones, Señor. Tócales el corazón de aquellos que pueden darle alimento a los pobres. Jesús de Nazaret, toca nuestro corazón, haz que hoy podamos ver tu gloria y que podamos anunciar tu palabra como María Magdalena, Señor, esta mujer que fue enamorada, cautivada por tu amor. Señor, tócanos y llénanos de la fuerza de su amor. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos ha permitido de compartir su santa palabra en este día. Doy gloria, alabo y bendigo al Señor. Gracias, queridos hermanos, por haber compartido y por haber estado compartiendo conmigo durante este tiempo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente vamos a disponernos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que nuestra Madre María Santísima les bendiga y les acompañe. Nuestra Señora de Guadalupe, Mamita María, acompáñanos en nuestro caminar. Haz que nuestro corazón se vuelva dócil a la palabra de tu Hijo. Amén, amén. Hermanos, desde Breña, Venezuela, compartió con cada uno de ustedes su amigo servidor, el Padre Maro José Zambrano Molina. Les quiero muchísimo. Recuerden, no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, sino que más bien podamos abrir el corazón para que el Señor entre y haga su obra en nuestras vidas. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vamos y nos despedimos de este día, como nos dice el Salmo 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.